Muy buenas noches a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional UICS. El primer ciclo de conferencias internacionales WIC 2023, al cual ustedes están asistiendo, tiene como objetivo la difusión de la producción científica de los miembros de la comunidad académica UICS, conformada por tutores, estudiantes y miembros de la comunidad de la red Alumni Futuro que imparten, cursan o cursaron programas de quinto nivel de formación doctorado. Las temáticas de las conferencias, en concordancia con la filosofía institucional, guardan relación con las líneas de investigación de UICS y cumple con las premisas institucionales para la difusión, encuadrándose en la siguiente premisa: aportes y propuestas para la transformación social y la atención a las problemáticas actuales a través del conocimiento. Esta noche seré el moderador de la ponencia de la magíster Paola Andrea Pani, correspondiente al primer ciclo de conferencias internacionales WICS 2023, con el tema Estado de la educación de niños y niñas preescolares en época de pospandemia COVID-19. Pero antes, permítanme poco presentarle lo que sería el ADN, la génesis de nuestra universidad, ¿sí? Quiero mostrarle este video, que es un video que de alguna manera resume cuál es nuestro pensamiento, ¿sí? Perdón. Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, la Universidad del Futuro. UICS nace con una necesidad que sentíamos que necesitaba la educación que necesitaba una transformación, y UICS nace con este ADN. Somos una universidad que piensa en la innovación como recurso inagotable, que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. Es decir, que la innovación es parte de nuestra génesis, está en nuestras células, es parte de lo que hoy el planeta está necesitando. Necesita hacedores. Por eso nosotros decimos que la innovación es un recurso inagotable y que rechazamos este rol pasivo. Por otro lado, manifestamos, desconocemos el futuro. Muy pocas personas pueden decir cuál es realmente el futuro de acá a 20, 30 años, pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas para desarrollar cualquier tipo de trabajo, y eso es en lo que nos centramos. En esta frase hay un concepto fundamental que son las habilidades emergentes y que preparamos a profesionales con una mirada hacia el futuro que pueda enfrentar cualquier tipo de profesión, porque en realidad van a cambiar en 20 años prácticamente las profesiones. En resumen, por eso creemos que en WIC somos una puerta al futuro. Bajo 3 ejes son los que trabajamos. El primero, WIC es una universidad innovadora y disruptiva. Somos una comunidad incluyente. Junto a nuestros estudiantes creamos una comunidad vibrante e inclusiva, una comunidad de hacedores. Es decir, el mundo está lleno de ideas, está faltando gente que las plasme, que la ponga en ejecución. Y eso es lo que estamos inculcando en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos.
El otro concepto, WICS es una universidad human-centric, ponemos al ser humano en el centro de la acción, buscamos que la universidad sea el espacio propicio para comunicarte con otros humanos, investigar la realidad y crear soluciones a problemas o retos por pequeños y grandes que sean. Es decir, hacemos, vamos, vemos lo que está necesitando el planeta y trabajamos para poder tener un planeta mejor. Y por último, WICS, la innovación como recurso infinito. Para nosotros la innovación es el resultado de combinar los recursos digitales y una educación holística para mejorar la vida de las personas. No más clases aburridas en que los alumnos escuchan pero no aprenden. Esta es la esencia de WICS. WICS nace en México, Cuernavaca, y ya tiene sedes en Quito, en Bogotá, en Santa Cruz de la Sierra, en Texas, Estados Unidos. Para que tengan idea, WICS nace en Ecuador el año pasado y prácticamente en 4 meses tuvimos 994 postulaciones, de las cuales 377 terminaron siendo alumnos aceptados e inscriptos. ¿Cuáles son nuestros programas académicos? El doctorado en Educación e Innovación, el doctorado en Dirección de Proyectos, el doctorado en Economía y Finanzas, el doctorado en Administración de Empresas y la maestría en Educación y Tecnología Digital. Esto es nuestro portfolio de programas de doctorado y de maestrías. La fecha de comienzo de clase en la próxima gestión es el 19 de abril del 2023, ¿sí? Y otro de los grandes temas de la red, digamos, de la Universidad WICS es su red Alumni Futuro. Esta red Alumni que trabaja en inculcar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes en las habilidades emergentes. Para eso tenemos como este ciclo de conferencias internacionales, que prácticamente tenemos 2 ponencias durante semana, clases como las masterclass, que son conversatorios que invitamos a 5 profesionales a debatir sobre un tema determinado, el ciclo Pensadores del Futuro, donde de alguna manera invitamos a futurólogos a que nos iluminen hacia dónde va el planeta, el censo de empleabilidad, donde le apoyamos a nuestros alumnos para ver dónde está parado en su profesión y en su mercado laboral, las Olimpiadas, y acá hago un paréntesis, para nosotros es muy importante la familia, a tal punto que prácticamente en el acto de bienvenida, nosotros invitamos a nuestros potenciales alumnos, nuestros nuevos alumnos, y a sus familias, porque sabemos que la familia es el sostén durante todo este tiempo de estudio para que todos nuestros alumnos lleguen a su puerto final. Y estas Olimpiadas, que son unas Olimpiadas que se hacen a nivel Latinoamérica, son virtuales, son de cultura general, para, digamos, que las familias puedan jugar y poder jugar y competir contra otras familias. El programa Compañero, que es la personalización de la despersonalización de lo virtual, es decir, incentivamos el encuentro, ya sea virtual, digamos, lo virtual de todo lo que es el éter y la campaña de la virtualidad de la educación, pero también lo que generamos es encuentro a aquellos que están dentro de una misma ciudad para que puedan encontrarse y puedan compartir parte de sus trabajos, e inclusive ser amigos también, ¿sí? Nuestra bolsa de trabajo, tenemos un acuerdo con LinkedIn para poder desarrollar en los 4 ámbitos que nosotros trabajamos de doctorados, digamos, trabajos para estas profesiones. La cápsula del tiempo, que es un trabajo también para hacerlo con la familia, es un taller de mapa de sueños, donde incentivamos a que nuestra comunidad trabaje en su futuro, hacia dónde quiere llegar. La red de networking internacional, que una vez por año generamos encuentros para que puedan compartir sus proyectos, de repente encontrar inversores o encontrar socios para sus proyectos. Y por último, el campus de entrenamiento Yo como Marca, que es un campus donde trabajamos en las habilidades
estas habilidades emergentes que comentaba anteriormente, y lo que preparamos son a los alumnos para en temas como la creatividad, como la innovación, trabajamos en su empoderamiento personal, desarrollamos una investigación, todo parte de una investigación que se hace, un test que se llama Mindsonar, donde se determinan los estilos de pensamiento y los motivadores para poder trabajar, para poder apoyarlo. Es decir, desde la red Alumni trabajamos con ustedes para mejorar esta forma de encarar su nueva profesión. Así que, por último, quiero darle estos datos para aquellos que quieran tener más información de nuestra universidad, la licenciada Brenda Paz, directora comercial Wix. Ahí tienen el número de teléfono y su email. Por cualquier tema que ustedes necesitan, pueden sacar una foto a esta diapo o anotar el número de teléfono de Brenda. Así que ahora, sin más, voy a pasar a presentar la ponencia y a nuestra invitada especial, la magíster Paola Andrea Pañi-Mora. Paola nació en Cuenca, Ecuador, el 9 de julio de 1993, tiene 29 años, se tituló en Estimulación Temprana en Salud, luego de magíster en Educación Especial, con mención en Educación para Personas con Discapacidad Múltiple. Actualmente trabaja en la coordinación de proyectos dentro del ámbito social, lo que le permite tener una visión más amplia de las necesidades de los varios grupos poblacionales. Actualmente es doctorante en el programa de Dirección de Proyectos de la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Así que dejo de compartir y voy a darle la oportunidad para que Paola, todo tuyo, la imagen. Si querés, podés compartir. Ahí está, ahora sí. Adelante, Paula, con tu presentación. Muy buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación a este ciclo de conferencias cuyo objetivo es, con estos aportes, pues generar una transformación en la sociedad. Estoy muy gustosa de poder compartir con ustedes el día de hoy la experiencia profesional y la práctica que se tuvo como docente en la pandemia COVID-19 y cómo esta pues influyó en la educación inicial. Lo vivimos hace 3 años y actualmente volvimos a la presencialidad, y como docentes y padres de familia que también están presentes el día de hoy, hay características de nuestros niños en relación a su desarrollo que es importante conocer y sobre todo intervenir. Así que les presento el tema Aporte a la educación de niños y niñas preescolares en época de pospandemia COVID-19. Inicio por lo general los talleres y conferencias con una frase de mi autoría. Si en la clase un niño no se encuentra sorprendido, el trabajo del docente será volverse extrovertido. Como les mencionaba, en la época de pandemia, en las clases virtuales, tuve la oportunidad de estar en la coordinación y en aula a través de la virtualidad con los niños, y a lo que hago alusión con esta frase es que ya en la presencialidad los docentes somos bastante versátiles en encontrar ese efecto sorpresa para generar el interés de los niños aún más. Nos tocó ser bastante investigativos en la virtualidad. Quiero el día de hoy destacar la importancia de la educación inicial, porque me apasioné por el día de hoy expresarles los conocimientos y algunas iniciativas para mejorar el desarrollo de los niños luego de las clases virtuales, debido a que la educación inicial en la historia generó un impacto muy importante en el desarrollo de los niños. Desde el siglo XIX se crearon los primeros centros comunitarios liderados por madres de familia que se encargaban netamente al cuidado de los niños, debido a que, como figura materna de cuidado en el hogar, estas madres empezaron ya a tener un trabajo formal con una jornada de horas específicas por día, lo que obligaba a que busquen un espacio para el cuidado de sus niños.
Recordaremos que en ese siglo no existía todavía dentro del sistema educativo la educación inicial. Es por ello que este rango de niños de 1 a 5 años quedaban a cargo de estos centros comunitarios, de madres comunitarias por lo general, para que reciban el cuidado netamente. En este siglo, a finales ya del siglo XX, pues la investigación científica opta a mirar a los niños de este rango de edad, en donde pudieron, mediante investigaciones, descubrir cómo es el desarrollo del cerebro del niño. Los resultados fueron bastante impresionantes y bueno, sé que acá estamos también con docentes. Sabemos muy bien que el rango de edad de 1 a 5 años se genera la plasticidad cerebral y las interconexiones neuronales de una manera tan ágil, en el cual nuestros niños absorben información de una manera muy rápida en relación a los otros rangos de edad, como son la pubertad, la adolescencia y la adultez. Tanto es así que conocedores e interesados en el desarrollo del niño, aparecen ya investigadores como Montessori y De Crowley, que relacionan el desarrollo del niño y estas características particulares de este rango de edad con su entorno. Lo que nos indicaban, y como resultado final de estas investigaciones da que el entorno en el que se desenvuelve el niño es vital para favorecer o desfavorecer este desarrollo armónico. Con ello quiero destacar la importancia de la educación inicial, ya que en el siglo XXI, acá ya en el Ecuador, aparecen ya las primeras carreras interesadas en el desarrollo de niños, interesados en la formación profesional de personas que sean los acompañantes activos de este desarrollo. Aparecieron carreras como educación inicial, estimulación temprana, educación preescolar, y estos profesionales generan un cambio de los centros comunitarios a los centros de educación inicial. Ya no solo nos encargamos del cuidado de los niños como tal, sino que en el siglo XXI en el Ecuador ya nos enfocamos más en la educación inicial como acompañantes activos del desarrollo de los niños y de las niñas. Actualmente tenemos el currículo de educación inicial ecuatoriano que no ha mantenido ninguna reforma desde el 2014, en donde basan su metodología en el juego y en los ambientes de aprendizaje. Con esta pequeña reseña quiero ya entrar en materia para poderles indicar la caracterización que se dio a las clases virtuales. Si ustedes pueden notar, algunas características son bastante generales a nivel de todo el sistema educativo, pero existen algunas características que son propias de la educación inicial. Podemos empezar con los tiempos de atención. Como bien sabemos, las clases virtuales limitaron la jornada educativa a 25 o 30 minutos, que era lo óptimo que podíamos estar a través de la pantalla con nuestros niños y niñas. Recordemos que es un rango de 1 a 5 años. Seguimos con las sensopercepciones. Fue uno de los ámbitos más golpeados y que tuvo mayor falencia, debido a que en este punto siempre recalco el trabajo que hizo el docente durante la virtualidad junto con los padres de familia. Si bien es cierto, se lograba de cierta manera ambientar el espacio en casa, los materiales siempre fueron reducidos. Por tanto, no se logró optimizar el aprendizaje por esa falta de materiales que obviamente no se compara cuando estamos en la presencialidad. Otro factor muy importante que se vio afectado en la virtualidad fueron las rutinas de trabajo. Una vez más, la jornada reducida que en los centros de educación inicial, por lo general acá en el Ecuador oscila de 5 a 8 horas, se vio reducida a 25 o 30 minutos, que dificultó generar organización, cronogramas de actividades de rutina de trabajo. En casa, los padres estaban en teletrabajo, hermanos estaban también en clases, ya no hubo organización en los tiempos de alimentación, en el tiempo de sueño, en los hábitos, por lo que dificultó poder trabajar estos 25 minutos en las rutinas de trabajo. Por otra parte, tenemos el uso de metodologías, que fue un reto tanto para los padres de familia, para los niños y para los docentes. Si nos enfocamos en el tema de docentes,
el uso de las TICs fue nuevo para la mayoría y me incluyo, fue nuevo para nosotros poder buscar aplicaciones interactivas en donde podamos nosotros conectar con los niños y generar ese interés. Recordemos que en base al interés que podamos generar en los niños, pues la absorción de la información va a ser nula o va a ser agradable a la destreza que queremos que ellos aprendan. Por otra parte, tenemos también la retroalimentación. Por lo general, si estamos aquí presentes docentes de educación inicial, generamos el círculo de aprendizaje dentro de nuestras planificaciones. La motivación la realizábamos con estímulos visuales y auditivos, pero la retroalimentación por lo general se la realiza ya con el material concreto para confirmar o reafirmar si realmente la destreza fue adquirida. Fue una actividad que se vio bastante limitada, obviamente por el tema de confinamiento. Los materiales, una vez más, fueron un limitante y el ambiente para poder generar la destreza que se desea que el niño adquiera. Por tal razón, nosotros seguíamos el currículo de educación inicial y aquí cabe destacar que en realidad fue bastante flexible para educación inicial. Las profesoras adaptaron las actividades y ya no las seguimos en el orden que se las presenta en el currículo, pero sí debíamos cumplir con ciertas actividades y entre ellas era la evaluación de tipo cualitativo para nuestros niños de 1 a 5 años. La evaluación cualitativa no fue la esperada en algunos casos debido a que el niño está recibiendo su clase virtual con la atención permanente de un representante o de un adulto que en ocasiones o le daba haciendo la actividad o reforzaba el miedo o reforzaba el rechazo de hacer cierta actividad, lo que sí complejizó conocer a ciencia cierta cómo estaba generando el desarrollo o si en realidad el niño sí estaba adquiriendo la destreza en la clase. Continuando con las características de las clases virtuales, ya lo mencioné también, es la presencia del adulto en toda la clase. En algunas instancias fue de manera positiva, ya que el adulto facilitaba los materiales para la clase virtual, pero en ciertas ocasiones y en los estudios que se dan a partir del 2021, luego de pospandemia, generó esto bastante ansiedad a nivel familiar, ya que el estar presente en la clase motivaba tal vez al padre de familia por ayudar a responder por el niño, a realizar la actividad por el niño, y esto sí también limitaba a que uno como docente tras la pantalla conozca a ciencia cierta si la destreza se estaba adquiriendo de manera positiva. Por consiguiente, tenemos ahora el tema de los dispositivos y la conexión a Internet. Este análisis que les comento ahora se hizo con los centros infantiles públicos de acá de la ciudad de Cuenca, que básicamente brindan su servicio a personas y familias que tienen dificultades socioeconómicas. Y lamentablemente esto en pandemia se evidenció aún más, debido a que muchos de nuestros niños no contaban con dispositivos y con la conexión a Internet. Como porcentaje, acá en la ciudad de Cuenca teníamos que el 20% de nuestros estudiantes no pudieron acceder a las clases y a su derecho a la educación por esta privación del dispositivo y de la conexión a Internet. Continuando con las características de la clase virtual, tenemos ahora las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria tienen una relación íntima con la rutina de trabajo y como ya les indiqué anteriormente, la jornada se vio resumida en 25 a 30 minutos y las actividades de la vida diaria como el aseo, la alimentación se vieron ininterrumpidas, ya que no seguimos una rutina de horarios, de organización de actividades, muy difícilmente podíamos ir desarrollando y creando el hábito de estas actividades de la vida diaria. Finalmente, como característica analizada, tenemos la ambientación.
La ambientación jugó un papel muy importante dentro de las clases virtuales, ya que como les mencioné en la reseña de la educación inicial, estudios indican que los entornos favorecen o desfavorecen el desarrollo de los niños y en ocasiones, pues, estando ya en casa, se limitó la ambientación o los ambientes de aprendizaje y la destreza se tuvo que hacer netamente con estímulos visuales y auditivos a través de la pantalla. Les quería compartir a todos ustedes unas fotografías que en plena clase virtual. Este es un ejemplo de una profesora que está enseñando una actividad de la vida diaria como es el lavado de la cara. Podemos ver que los padres de familia han facilitado el material. Los niños, este es un grupo de niños de 2 a 3 años. Ellos están generando la actividad, la está haciendo con la retroalimentación ya con los materiales concretos. Podríamos decir que la actividad y la planificación de ese día se ha llevado con éxito. Acá, en cambio, tenemos otra fotografía en donde la profesora planificó para ese día, igualmente en un grupo de niños de 2 a 3 años, la actividad del soplo. Y tenemos 3 escenarios diferentes. Tenemos una niña que recién está levantándose y que se conectó tarde. Lamentablemente no le pudo dar continuidad a las actividades planificadas de ese día, por tanto no realizó la actividad. Tenemos otro niño que está con los materiales y él está realizando solo la actividad. Y finalmente tenemos otra fotografía, otro escenario en donde la niña está siendo asistida todo el tiempo. Bueno, en la grabación de esta clase era de esa manera. Todo el tiempo la madre asistía a la actividad, lo que impedía la independencia y conocer si verdaderamente la niña adquirió la destreza. Este solo es una pequeña pastilla de todas las experiencias que vivimos a lo largo de las clases virtuales. Una vez que conocimos y me permití presentarles las características principales de la virtualidad, recalco en la educación inicial, también con la comunidad educativa, estos padres de familia y los niños y los docentes, encontramos que tuvimos aprendizajes muy importantes. Indudablemente el uso de las TICs, las aplicaciones interactivas, las pizarras, etcétera, favorecieron a que los profesores se inmiscuyan más en el tema investigativo, a que volvamos a revisar bibliografía y metodologías para garantizar lo máximo posible a través de la virtualidad una buena clase para el desarrollo del niño. Las clases fueron interesantes al inicio, ya que como esta metodología era nueva, los niños les llamaba la atención los videos y los estímulos que podían observar a través de la pantalla. Pero este interés fue al inicio, debido a que ya sabemos que pasamos la virtualidad 1 año y medio, en donde el interés fue decayendo. Tenemos también otro aprendizaje que fueron las plataformas digitales. Las plataformas digitales que en la mayoría de las instituciones educativas pues vinieron para quedarse. Hay ya muchas instituciones educativas que usan la plataforma digital como medio de comunicación con los padres de familia y con los niños, en donde suben deberes, suben bibliografía, intercambian circulares, y fue algo que en la mayoría de instituciones pues se implementó a partir de la pandemia. De los aprendizajes de la virtualidad fue el acercamiento con los padres de familia. Debido al confinamiento, pues se hizo más flexible el horario de reuniones entre los padres de familia y los docentes. Y me pareció este dato muy interesante, ya que los padres de familia que fueron parte de este análisis se sintieron bastante cómodos al indicar que más bien a través de la virtualidad, ellos llamaban a través del Zoom, pues se reunían más veces con los docentes para conocer el avance de sus niños.
Luego de un año y medio de pandemia, luego de un año y medio de clases virtuales, en Ecuador en el año anterior, el año 2022, se decreta ya el regreso a las aulas. Y con ello surgen grandes expectativas por parte de los padres de familia, la institución educativa y también nuestros niños sobre cómo va a ser ahora la rutina ya en la escuela. Muchos de nuestros niños regresaban a la presencialidad y muchos de nuestros niños también por primera vez, luego de pasar 24 horas, los 7 días de la semana con sus padres, iban a conocer por primera vez una escuelita, un centro de educación inicial. Les quiero comentar que el análisis que obtuvimos fue luego de la respuesta de los niños en clase presencial en un lapso de 6 meses. En un lapso de 6 meses encontramos y nos permitimos compartir yo el día de hoy con ustedes algunas características que puedo decir dejó la pandemia o dejaron las clases virtuales con nuestros niños de 1 a 5 años. Empezamos con el desapego emocional. Como todos sabemos, cuando un niño recién ingresa a clases, tiene su periodo de adaptación, tiene horas de ingreso a la escuelita, pero en este grupo de análisis, este periodo de adaptación se alargó debido a que fue bastante desgastante para los padres y los niños este desapego emocional. Los niños pasaban todo el tiempo con sus padres, los padres de familia asistían en las actividades de la vida diaria a los niños y eso pudimos observar inmediatamente, ya que de acuerdo a la edad de cada pequeño, era evidente que no podían realizar solos muchas actividades. Su autonomía y su independencia se vio bastante comprometida en este periodo que pasaron en casa. Otra característica bastante peculiar fue su postura, ya que al momento de regresar al aula de clases, con su mascarilla, con su visor facial, con sus zapatos Crocs, ellos mantenían una postura de encorvamiento por la temerosidad, por estar en un ambiente nuevo, por dejar a sus padres, por querer inclusive algunos estar aislados, ya que generaron ellos hábitos por un año y medio sobre cómo se genera un protocolo de seguridad COVID-19. Entonces, nos tocó como docentes generar el desaprender, tanto nosotros como a los niños, este aislamiento que era un básico en el protocolo que lo vivimos un año y medio en casa. Los trazos también fueron otra característica muy particular. Los niños, realmente, como ejemplo, les puedo comentar que los niños de prebásica, que llamamos acá, es el grupo de edad de 4 a 5 años, deberían tener ya la destreza de dibujar una figura humana con detalles como los dedos o el cabello, pero su dibujo era bastante rupestre, era una cabeza y de la cabeza salían las piernas, salían los brazos, que es para el rango de un niño de 2 a 3 años. Entonces, sí, realmente una vez más el asistencialismo de los padres en las actividades que se les enviaba a casa, se pudo notar ya en la presencialidad que el desarrollo en el tema motriz fino y óculo manual pues se vio bastante limitado. Otra característica que tenemos es el lenguaje. El número de palabras por rango de edad de nuestros pequeños se vio bastante afectado, pero más que eso, era la manifestación verbal. Esto lo relacionamos bastante con el tema de desapego emocional, el uso de la mascarilla que no permitía que entre los niños pudieran interactuar con manifestaciones no verbales a través de sus expresiones faciales, limitó bastante el desarrollo de esta destreza. Y también nuevamente el desaprender a que poco a poco teníamos que irnos sacando la mascarilla y el visor facial para poder trabajar indudablemente este ámbito de aprendizaje que es tan importante. Los procesos de razonamiento, como característica de niños post pandemia, se vieron enlentecidos.
se vieron enlentecidos debido a que no se generaba en casa retos y resolución de conflictos como lo hacemos dentro de la aula de clase, dentro de la rutina de trabajo. Entonces, una de las características fue un proceso de razonamiento enlentecido, que va ligado a las actividades de la vida diaria y a la rutina. Quiero llegar ya al último punto, que es muy importante y que es el eje transversal de la conferencia. Todas estas características se ven desfogadas en la socialización. La socialización, que fue la principal característica que tuvo que vivir el niño o privarse dentro de la virtualidad o el tiempo que estuvimos en confinamiento. Fue una limitación bastante grande. La socialización de los niños no se dio a nivel de niños de su propiedad, sino con sus familiares. Y esto sí se vio reflejado en las anteriores características. La socialización se vio bastante afectada y fue, considero yo, una de las principales características de niños post-pandemia. Les comparto acá es la primera fotografía de la maestra con sus niños al retorno del primer día de clases presenciales luego de la virtualidad. Aquí podemos observar que todos los niños están con mascarilla, todos están con sus zapatos Crocs, inclusive tengo 2 niños que están usando visor facial. Podemos observar a lo mucho sus ojitos de expectativa, algunos temerosos, de cómo iba a ser nuevamente su rutina en las aulas. Esta es una de las primeras fotografías y podemos quedarnos un poco más de tiempo analizándola, pero sí, el cambio con esta fotografía, lo que quiero destacar es que la educación no podría ser igual que fue antes de la pandemia. Realmente es un llamado a los docentes y a los padres de familia que si vivimos este cambio a nivel mundial, pues evidentemente esta pandemia nos trae como consecuencia el ser innovadores en la educación inicial. Ahora bien, como aporte a la educación inicial, conociendo la importancia de la educación inicial como primer punto. Luego describí las características que tiene la clase virtual y luego cómo ya encontramos luego de un periodo de 6 meses a los niños con características que dejó la pandemia. Queremos aportar con las metodologías que podemos nosotros usar dentro del aula de clase. Y claro, algunos docentes me podrán decir, pero sí, estas metodologías que usted expone el día de hoy ya las conocemos, ya las hemos trabajado, pero yo las enfoqué. Estas 4 principales metodologías tienen un objetivo en común, que es la socialización. Si ustedes pueden notar en las imágenes, no hay un docente y un solo alumno como una clase personalizada o individualizada. En el caso de Froebel, él trabaja las actividades de juego y las sensopercepciones a través del descubrimiento del entorno, a través del juego, que es de manera grupal. Por otro lado, tenemos a Montessori. Montessori no interviene como docente en sí en la actividad, pero lo que Montessori nos indica es que el docente prepara el ambiente para que el niño se introduzca en este mundo, en este ambiente, y que ellos vayan descubriendo y explorando estas sensopercepciones, la estimulación sensorial, y en base a eso vayan generando sus propios aprendizajes. Con el error y la corrección y la guía lo hacen inclusive de manera grupal. Estas actividades, como recalco, ninguna es de manera individualizada, todas fomentan la socialización. Me gusta mucho y practico mucho en aula la metodología de Magaluzzi. Ella enfocó su metodología en los proyectos desde lo particular a lo general
iban descubriendo a los niños con proyectos, actividades y destrezas. Juega un papel muy importante en estas 4 metodologías la imitación que solo puede ser generada a través de trabajos grupales que generan y aportan a la socialización. Bueno, acá tenía planificado poderles mostrar un video, pero entiendo que les voy a presentar la imagen en donde ya estamos en la presencialidad. Los niños generan una actividad, es un proyecto. Este es un fin de un proyecto en donde descubrieron los colores, descubrieron varios estímulos táctiles y al final pues tenían que pintar ya el plástico con sus pies. Entonces podemos notar que la diferencia de la fotografía de la virtualidad a la fotografía actual, pues nos abre campo a que nuestras actividades como docentes en la planificación deben enfocar la actividad en la socialización. Actividades grupales, actividades que generen la resolución de conflictos, el análisis y la interpretación. La socialización, como pueden observar en la diapositiva, genera grandes ventajas que facilitan el desarrollo. Es por eso que yo llamo al área de la socialización y en varios estudios que me he permitido leer previo a esta conferencia, todos concluyen en que se debe reforzar en las actividades diarias y en la planificación operativa anual de las instituciones educativas en la socialización, algo que fue privado en la virtualidad. Porque generamos habilidades sociales, generamos vínculos afectivos, el razonamiento, mejoramos los procesos de razonamiento, las rutinas y las actividades de trabajo, generamos valores, la solidaridad, la honestidad, solamente ya en la práctica, en el trabajo de campo, en el trabajo grupal. Podemos decir que la socialización es un facilitador del desarrollo. Y bueno, para ya ir culminando, me he tomado el atrevimiento de, en base a la experiencia que he tenido, tanto en la virtualidad como ya en la presencialidad, indicarles algunas actividades que se evidencian ya en la planificación y que han dado buenos resultados. ¿Cómo podemos medir que estas actividades en donde el 70% está ligado al área de socialización y el 30% tal vez a otros estímulos y sensopercepciones, han dado frutos positivos con las evaluaciones cualitativas? La observación diaria de la docente en el aula, la retroalimentación de los padres de familia cuando nos comentan cómo están los niños en casa, las listas de cotejo, los registros anecdóticos y las evaluaciones cualitativas nos han dado buenos resultados. Tanto es así que los niños que han sido parte de este plan de intervención, enfocando el 70% de actividades con características de socialización, han mejorado las destrezas de no logrado a vías de logro. E inclusive algunos que no lograban ciertas destrezas para su edad, actualmente las están logrando. Algunas actividades que están plasmadas ya en la planificación son las salidas pedagógicas, que se han incrementado por mes en las instituciones educativas que fueron parte de este análisis, el trabajo en equipo, los ambientes de aprendizaje, dándoles un sentido y revitalizando esos ambientes de aprendizaje en las aulas, los retos y resolución de conflictos, es decir, el proyecto va a generar en los niños la resolución de un conflicto, que va a generar este efecto sorpresa que les mencionaba al inicio. Cuando le ponemos un reto a un niño, genera su interés, por lo tanto, prolonga el nivel de atención, pudiendo de esta manera garantizar en cierta medida que la destreza se ha adquirido. El análisis de interpretación y el trabajo en proyectos. Actualmente nuestras planificaciones no se están basando en actividades diarias por destreza diaria, sino más bien una destreza semanal
en donde el proyecto dura 5 días y a la final hacemos una retroalimentación y una evaluación de que la destreza ha sido adquirida o no ha sido adquirida. Quiero terminar con una frase que sé que es bastante conocida por mis compañeros docentes que me acompañan el día de hoy y sobre todo a los docentes de educación inicial que tienen la vocación para hacerlo. No todos podemos ser educadores iniciales. Lo que nos dice nuestra maestra María Montessori. La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola libre para que se desarrolle. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Paola. Muy bueno, te felicito. Hay varias preguntas que estuvieron haciéndome, ¿sí? Voy a esta última que ha entrado y dice así, para que la puedas contestar. Dice, la problemática social que es débil y escaso acceso a las tecnologías, en el sentido económico, ¿qué tan factible cree usted que es la intervención del Estado frente a las TICs? Bueno, como docente en este periodo, a mí me tocó vivir esta este triste capítulo de ver que los niños no pudieron acceder. Este 20% realmente no pudo acceder. El Estado no generó ninguna beca ni ninguna intervención activa para poder contrarrestar la falta de dispositivos y la falta de conexión. Más bien, nosotros como docentes estos centros infantiles que estuvieron dentro del análisis, ya cuando se aperturó un poco más el confinamiento, no era tan estricto, pues llamábamos a los niños a que reciban por horas la clase en el centro que sí contaba con internet. Pero un apoyo activo de parte del Estado, pues entiendo que tal vez algunos ecuatorianos también que veo que están acá presentes en la conferencia, no lo sentimos de manera directa. Ok, gracias. Otra pregunta, ¿existen cátedras o asignaturas que es complicado poder enseñar online? ¿Cómo remediar esas falencias? Sí, como les decía, la virtualidad también nos dejó buenos aprendizajes. Por ejemplo, desde la educación formal básica, el uso ya de las TICs y de las clases sincrónicas y asincrónicas se volvieron parte de la metodología, pero desde mi experiencia personal y profesional dentro de la educación inicial como tal, no podemos generar como única metodología las TICs. La metodología de TICS tiene que ser integral a las otras metodologías que les mencioné en la conferencia, debido a que está científicamente comprobado que el ambiente es el que facilita el desarrollo armónico de los niños. Y la TIC en el niño de 1 a 5 años no es como única metodología, no es la más recomendada. Ok. ¿Cómo podemos mejorar la educación en los espacios de aprendizaje si tenemos más de 30 niños y niñas y no hay la colaboración del Estado? Sí, dentro de la currícula de educación inicial que me permití, bueno, ya que es una Biblia, ingeniero para los docentes, el currículo nos hablan de los ideales de tener cierto número de niños por aula y lamentablemente no se cumple y más aún en el espacio privado es muy difícil, pero la inclusión de proyectos, de trabajos grupales, facilita mucho ya el poder manejar grupos. Es diferente poder asignar una tarea a solo un niño y tener que ser nosotros los acompañantes de esa actividad a solo a ese niño, al trabajo de proyectos. Así que a quien hizo la pregunta, le invito a que genere la metodología Magaluzzi a través de proyectos para que pueda manejar grupos mayores y que tenga el control un poco de esta dificultad, que como Estado no le podría dar la respuesta, pero sí como docente manejar el tema de proyectos en el aula. Magnífico. Tengo otra pregunta. ¿En las clases virtuales se pudo ejecutar los momentos de la planificación, anticipación, construcción y consolidación?
Sí, efectivamente, a través de las aplicaciones interactivas con nuestros niños de 1 a 5 años se pudo generar el círculo de aprendizaje que mencionan en la pregunta, pero como les indicaba, una característica que fue compleja fue la retroalimentación o consolidación de la información, ya que en niños preescolares la retroalimentación o la consolidación de información se hace a través ya del material concreto. Y eso es algo que nos faltó en el confinamiento. Si bien es cierto, el docente y los padres de familia hacían lo posible por generar el material, no siempre era el adecuado para nosotros poder consolidar y estar o reafirmar que la destreza se adquirió. Magnífico. ¿Identificó si los docentes hicieron curación de contenido en las herramientas virtuales utilizadas, especialmente los videos de YouTube? La, la planificación era previamente revisada por la responsable del centro infantil, pero esto, claro, no garantizaba que al inicio podíamos usar los videos y los cuentos interactivos de una manera óptima, ya que a la vez de que dábamos la clase virtual, los docentes también teníamos que ir aprendiendo a hacer esta filtración. Entonces, desde un primer inicio, no. Desde un primer inicio no se hizo el filtro adecuado. Esto se fue ganando con la práctica. Por ejemplo, imágenes que tenían mucho color o mucho sonido o tenían muchos estímulos, ya con la experiencia luego de 6 meses pasada la pandemia, pues sabíamos inclusive hasta cómo generar nosotros mismos videos. Entonces fue bastante interesante porque este aprendizaje fue a la mano con los niños. Perfecto, vamos a las dos últimas preguntas. ¿Cómo alcanzar esos aprendizajes, destrezas que no alcanzan los niños y niñas preescolares en la pandemia? Justamente una vez identificadas estas características, yo propongo en este aporte de transformación a la sociedad y en educación inicial el uso de las metodologías de Magaluzzi, de Montessori, de Crowley, de Frobold y otras más, pero que las enfoquemos como objetivo en la socialización. Magnífico. Porque evidentemente esa fue la característica principal de los niños post-pandemia. Ok, la última, antes de contar un poquito cuáles son las ponencias que vienen ahora. Debido a la pandemia, muchos docentes se han visto obligados a aprender sobre educación online. Tomando en cuenta, han habido docentes que se han encontrado en el asignaturismo. Por tal motivo, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú consideras que una vez que volvieron a la presencialidad, los docentes siguen aplicando estrategias tecnológicas para la enseñanza o volvieron a los libros, tiza y pizarrón? Sí, algunos casos volvieron y es por eso que es mi llamado en el aporte el día de hoy. No podemos, luego de haber pasado una pandemia en donde nos transformó la vida en muchos aspectos, dejar de lado la educación y hacer como si nada hubiera pasado. Nuestros niños post pandemia tienen características particulares que no las podemos seguir dejando de lado y seguir dando las clases de la manera tradicional como la hacíamos antes. Tenemos que implementar metodologías enfocadas a la socialización, al trabajo en equipo, al trabajo en proyectos para ir despertando ese interés en los niños. No quiero decir que se ha perdido 1 año y medio de clases virtuales, pero sí hay características que ahora en la presencialidad tenemos que trabajarlas. Magnífico. Bueno, antes de ir al final, ¿sí? Quiero presentarles a todos ustedes, los presentes, lo que está por venir en los próximos eventos del ciclo de conferencias internacionales WIC 2023 de este bimestre marzo-abril. El jueves 23 de marzo del 2023 tenemos a la doctora Odalis Peñate López desde Cuba, factores socioculturales en el desarrollo local, una alternativa a la transformación social. Jueves 23, 18 horas de México, 19 horas de Colombia, Ecuador. Luego vamos a tener a la doctora Zaida Mireya Hosto de Zamataro, desde Venezuela, la gestión de programas y proyectos sociales bajo el principio de la dialógica, martes 28 de marzo, ¿sí? 18 horas de México, siempre es el mismo horario, 19 horas de Colombia y Ecuador. Y por último lo vamos a tener al doctor Máximo Santos Miranda, El Mundo FinTech,
sábado 8 de abril 2023, 10 horas de México, 11 horas de Colombia y Ecuador. Desde España, el doctor Máximo nos va a dar esta conferencia. Y ahora sí, antes de finalizar el evento, quiero agradecer al público presente por haber participado y a nuestra excelente panelista, la magíster Paola Pagni. Y también comentarles que al cierre del evento se abrirá una encuesta de satisfacción, la cual agradeceríamos mucho su llenado de la misma, que es muy importante para seguir mejorando. Por favor, son solo 5 minutos. Si pueden hacer esta encuesta de satisfacción, nos ayuda mucho a crecer. Así que gracias, Paola. Excelente ponencia, muy enriquecedora y nos da un poquito lo que nos hemos vivido en ese momento tan duro que fue la pandemia. Así que gracias por todo, Paola. Muchísimas gracias, ingeniero, y a todos los presentes, muchísimas gracias por su atención. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Los esperamos en nuestra próxima ponencia en el ciclo de Conferencias Internacionales WIC. Muchas gracias por todo.